Qué gusto saludarlos, mis estimados. Me da una alegría enorme tenerlos aquí conmigo en este día. Estoy consciente de que el mundo actual es un torbellino, ¿verdad? Todos andan apresurados, sin dedicar tiempo a escuchar las vivencias de los que tenemos más años. Pero ustedes se han tomado un momento para oírme. Y eso reconforta mi anciano corazón de una manera que no se imaginan. En ocasiones, la existencia nos conduce por senderos que jamás vislumbramos recorrer. Es comparable a sembrar una diminuta semilla sin anticipar qué tipo de flor brotará. Así me ocurrió a mí. Una historia que se inició con un simple saludo matutino. Vine a una entrevista de trabajo y terminó convirtiéndose en el amor de mi vida entera. Antes de comenzar a narrar mi vivencia, quisiera solicitarles un pequeño favor de todo corazón. Suscríbanse a este canal, ¿sí? Y dejen en la sección de comentarios la ciudad desde donde me están sintonizando. Esto me ayuda a sentir que estamos muy cerca, como si estuvieran aquí en mi sala disfrutando de un café recién hecho conmigo, percibiendo el aroma de pan de queso recién horneado. Ahora, prosigamos. Pónganse cómodos, que les relataré cómo una casa me brindó refugio cuando más anhelaba un hogar, y cómo el amor puede florecer en los lugares más insospechados, incluso cuando ya no aguardamos nada de la vida. Yo tenía 30 años cuando arribé a la capital. Era una época en la que una mujer sola proveniente del interior era vista con recelo, como si ocultara algún secreto o vergüenza. Procedía de Riachao do Jacuipe, un pueblito tan diminuto en Bahía que apenas se distinguía en los mapas postales. En mi maleta de cuero, ya deteriorada por el transcurso del tiempo, transportaba algunas prendas sencillas, un rosario que mi madre me obsequió en la despedida, una fotografía amarillenta de mis padres y un corazón rebosante de esperanza. Ah, y también una dirección garabateada en un papel algo arrugado que sostuve apretadamente en mi mano durante toda la noche, temerosa de extraviarlo. Calle de las Acacias, número 28. Esa fue la información que me proporcionaron en la terminal de autobuses cuando pregunté por la ubicación de la residencia de la familia, que requería una empleada doméstica. Llegué allí después de caminar casi una hora, con los pies adoloridos dentro del único par de zapatos decentes que poseía. Cuando finalmente la divisé, era una casa hermosa que me dejó sin aliento. No de esas mansiones que se exhiben en las revistas, sino una casa de gente honorable, con paredes de color amarillo pálido y amplias ventanas de madera oscura. En el frente, un jardincito cuidado con tanto esmero, que hasta las piedras del sendero parecían estar colocadas en el sitio preciso. Posteriormente, descubriría que aquel jardín era el santuario de Doña Celeste, donde se retiraba a conversar con Dios. Según sus propias palabras, me acomodé el vestido azul claro que había planchado aún en la terminal de autobuses. Inhalé profundamente, percibiendo el perfume de la dama de noche que emanaba del jardín, y toqué la puerta. Mis manos temblaban tanto que podía escuchar el tenue sonido de mis uñas chocando entre sí. Fue don Enrique quien abrió la puerta. Un hombre alto, con hombros anchos, como quien ha soportado responsabilidades a lo largo de su vida. Las canas incipientes en sus sienes contrastaban con su rostro aún firme. Y aquellos ojos, Dios mío, qué ojos azules profundos, parecían escudriñar el alma de uno, pero de una manera amable, como quien observa para comprender, no para juzgar. Tenía 52 años, pero irradiaba una dignidad silenciosa que provenía no de la edad, sino de su carácter. «Buenos días, soy Margarida. Vengo por la vacante de empleada», pronuncié, con la voz casi quebrándose. Sentía mi corazón latiendo con fuerza, a punto de salirse de mi pecho por los nervios. Él me observó durante un lapso que se sintió eterno. Luego, una tenue sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Adelante, Margarida. Mi esposa la está esperando». Su voz era profunda, pero transmitía una amabilidad que me tranquilizó al instante. Seguí sus pasos a lo largo del pasillo con piso de madera, que crujía suavemente bajo nuestros pies. Las paredes estaban adornadas con numerosos portarretratos, que exhibían fotografías en blanco y negro. Instantes felices congelados en el tiempo. El aroma que impregnaba la casa era una mezcla de lavanda y algo que se estaba horneando.
Y fue entonces cuando conocí a doña Celeste. Dios mío, esa imagen quedó grabada en mi memoria. Estaba sentada en un sillón de terciopelo verde oscuro cerca de la ventana, con la luz del atardecer bañando su rostro pálido. Era delgada, tan frágil, que parecía que una ráfaga de viento podría llevársela. Vestía un sencillo traje azul marino, y un pañuelo de seda clara cubría su cabeza, donde el cabello ya se había debilitado. Más tarde supe que luchaba contra un cáncer que le robaba las fuerzas día tras día. Pero, ¡Dios mío! ¡Qué sonrisa tenía esa mujer! Una sonrisa que parecía iluminar no solo la habitación, sino toda la vida de uno. Una sonrisa que nacía en sus delgados labios y ascendía hasta sus ojos, formando pequeñas arrugas en las esquinas que contaban historias de muchas alegrías vividas. Margarida, qué nombre tan bonito, como la flor que nace en los campos, sin que nadie la plante, dijo. Y su voz era como una melodía suave, de esas que uno escucha y siente paz de inmediato. En ese instante, sentí que no solo iba a sentir afecto por ella, sino que la amaría como si fuera parte de mi propia familia. La entrevista fue breve, pero intensa. Necesitaban a alguien que no solo se encargara de la casa, lavara la ropa en el lavadero del patio trasero, preparara las comidas en la estufa de leña de la cocina, mantuviera los muebles antiguos de madera oscura siempre relucientes, sino, sobre todo, alguien que le hiciera compañía a doña Celeste. El señor Enrique trabajaba todo el día como ingeniero en una empresa constructora. Se iba cuando el sol apenas había amanecido y regresaba cuando ya estaba oscureciendo, y no soportaba la idea de dejar a su esposa sola con la enfermedad que la consumía. ¿Cree que puede hacerlo, hija?, preguntó doña Celeste, sujetando mi mano con sus dedos finos y fríos. Su anillo de oro parecía demasiado grande para esa mano delicada. No se trata solo de barrer el piso y preparar la comida. No, se trata de sobrellevar los días malos, cuando ni siquiera puedo levantarme de la cama. Se trata de escuchar las mismas historias antiguas que cuento cuando el dolor me confunde. Se trata de tener paciencia cuando lloro sin motivo aparente. La miré profundamente a los ojos, castaños como tierra fértil, y le hablé con el corazón abierto. Doña Celeste, mi madre siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento exacto. Puede que no lo crea, pero recé toda la noche pidiendo que esta puerta se abriera para mí. Creo que fue Él quien me trajo hasta aquí hoy. No fue una coincidencia. Y así comenzó mi travesía en esa casa. Durante los primeros días, solo observaba, aprendía los gustos y costumbres de ese hogar. Cómo al señor Enrique le gustaba el café bien fuerte y sin azúcar, servido en la taza de porcelana que había sido un regalo de bodas. Cómo permanecía en silencio leyendo el periódico durante el desayuno, pero siempre se aseguraba de besar la frente de su esposa antes de salir, en un gesto tan lleno de afecto que me sentía impulsada por apartar la mirada, procurando no irrumpir en ese instante tan personal. Comprendí que doña Celeste solo lograba conciliar el sueño si la ventana permanecía ligeramente abierta, permitiéndole sentir la brisa nocturna y escuchar el concierto de los grillos. Descubrí cómo atesoraba flores disecadas entre las páginas de los poemarios que tanto le apasionaban. Noté su sonrisa al sintonizar en la radio aquellas melodías antiguas de Francisco Alves y Orlando Silva, cerrando los ojos como si se transportara a una época en que su cuerpo no le causaba dolor. Empecé a despertar con el primer canto del gallo, para encender la estufa de leña y tener el café listo, antes de que el señor Enrique saliera. La cocina pronto se impregnaba del aroma del pan casero, cuya receta había aprendido de mi abuela. Él invariablemente bajaba las escaleras acomodándose la corbata, y al percibir el aroma, su rostro cansado se iluminaba fugazmente. «Gracias, Margarida. Está delicioso», era su única frase. No obstante, la manera en que sus ojos se detenían en los míos, prolongándose un segundo más de lo habitual, me transmitía que ese simple gesto encerraba un significado profundo. Era como si ese café caliente representara un pequeño fragmento de normalidad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor, ante el avance inexorable de la enfermedad de su esposa.
Junto a doña Celeste, los días transcurrían a un ritmo diferente. La asistía en el baño, enjabonando con delicadeza ese cuerpo que se volvía cada vez más frágil. Secaba y peinaba su cabello, que se iba volviendo escaso, pues la enfermedad consumía no solo sus fuerzas, sino también su belleza externa. Un día, ella misma me solicitó que cortara lo que quedaba, dejándolo muy corto. ¿Para qué sufrir poco a poco, Margarida? Mejor quitarse la espina de una vez. Sentada en el porche trasero, con unas tijeras en la mano y el corazón acongojado, corté los últimos mechones de cabello castaño que aún persistían. Mientras las hebras caían sobre el suelo de cemento, no derramó ni una sola lágrima. Pero yo lloré por ambas en silencio, mientras barría después esos fragmentos de ella que el viento pronto se llevaría. En las tardes en que se sentía un poco mejor, le leía cuando sus ojos se fatigaban demasiado para discernir las letras pequeñas de los libros. Fue así como descubrí a Castro Alves, Cecilia Meireles y tantos otros poetas que ella admiraba. Y gradualmente, entre una lectura y otra, me fue revelando fragmentos de su vida, como quien entrega pequeños tesoros de confianza. «¿Sabes, Margarida?», me confió una tarde, mientras acomodaba las almohadas a su alrededor en la cama. «Enrique y yo nunca pudimos tener hijos. Fue un dolor que llevamos en silencio durante muchos años. Al principio lloraba cada vez que veías a una mujer embarazada en la calle. Luego aprendí a sonreír y seguir adelante. Fue una gran tristeza para los dos, pero aprendimos a ser familia el uno para el otro. Yo escuchaba, guardando cada palabra en mi corazón, mientras alisaba las sábanas de algodón blanqueado que yo misma había puesto a secar al sol de la mañana. Ella prosiguió, con la voz cada vez más tenue, casi un susurro. A veces, Dios no nos concede lo que pedimos con tanto fervor, pero nos da precisamente lo que necesitamos. Yo supliqué por hijos durante años, encendí velas, hice promesas, pero lo que recibí fue un amor que me sostiene hasta hoy, incluso con este cuerpo fallando. Un amor que no me permite rendirme cuando el dolor aprieta, el de Enrique. Y aquí sonrió con los ojos humedecidos. Él nunca me ha mirado con lástima, ¿sabes? Incluso en los días en que ni siquiera puedo levantarme, me mira como si aún viera en mí a la joven de la que se enamoró hace 3 décadas. Poco a poco, casi sin darme cuenta, aquella casa también se convirtió en mi hogar. Las paredes que al principio me parecían imponentes, fueron adquiriendo un carácter acogedor. Llegué a conocer cada rincón, cada crujido del piso de madera, la mancha en el techo que parecía dibujar figuras diferentes según la luz del día. Después del almuerzo, mientras doña Celeste descansaba un poco, yo me encargaba del jardín que tanto amaba, pero que ya no tenía fuerzas para mantener. Aprendí a podar los rosales de la manera correcta, a identificar cuándo las hortensias necesitaban más agua, a remover la tierra alrededor de las matas de romero que perfumaban el ambiente. Con las manos en la tierra, sentía que de alguna manera mantenía viva una parte de ella. Por las noches, cenábamos los 3 juntos. Al principio, yo comía en la cocina, apartada de ellos, como dictaba la costumbre. Pero fue la propia doña Celeste quien, una noche, apareció en la puerta de la cocina, apoyada en su bastón de madera tallada. «¿Qué tontería es esta, Margarida? Somos tan pocos en esta casa grande y tú ahí sola. Ven a sentarte con nosotros, muchacha. La comida sabe mejor cuando se comparte». Y así fue como empezamos a compartir no solo la mesa de jacarandá en el comedor, sino también las historias, los recuerdos e incluso las lágrimas silenciosas que resbalaban por el rostro del señor Enrique cuando los resultados de los exámenes de doña Celeste traían noticias que nadie quería escuchar. Fue en una de esas noches de invierno, con la lluvia golpeando las ventanas, que doña Celeste tomó nuestras manos sobre la mesa, la mía y la de su marido, y dijo con una certeza tranquila: «Ustedes dos son mi familia. Los lazos que Dios nos da no siempre son de sangre, a veces son del alma». Un día, mientras limpiaba su habitación, quitando el polvo de los muebles con un paño húmedo, encontré dentro de una cajita de madera una foto antigua.
ya un poco amarillenta por el paso del tiempo. Era doña Celeste, joven, hermosa, con un sencillo vestido blanco hasta las rodillas, un pequeño ramo de flores silvestres en las manos, al lado del señor Enrique, mucho más joven, con el cabello completamente oscuro, y una sonrisa que nunca había visto en su rostro actual, siempre tan serio. Estaban de pie en un jardín sencillo, con un árbol de jabuticaba al fondo. Cuando ella me vio observando la foto con tanto interés, sonrió de esa manera que iluminaba toda la habitación. Fue nuestra boda. Nada grandioso, como se hace hoy en día. Solo nosotros dos, el sacerdote de la parroquia, algunos amigos cercanos y el amor que prometimos cuidar como si fuera una plantita delicada. Aquella tarde, sentadas en el balcón, mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, me contó cómo conoció al señor Enrique en una biblioteca municipal. Ella buscaba un libro de poesía para una presentación en la escuela donde daba clases a niños. Él la ayudó así a alcanzar el volumen en la estantería que estaba demasiado alta para ella. Nuestro primer encuentro fue entre libros y versos de Drummond, dijo, con los ojos brillantes por el recuerdo. Y así continuó nuestra historia. Me escribió cartas durante 3 meses, antes de pedirme que fuera su novia. Cartas con poemas copiados a mano, con palabras que decían no tener el valor de pronunciar, mirándome a los ojos. Las guardo todas hasta hoy en una caja debajo de nuestra cama. Poco a poco me fueron incluyendo en su vida. No como una empleada, sino como parte de la familia. Cuando la hermana del señor Enrique vino de visita desde Sao Paulo, trayendo regalos caros y con miradas cargadas de recelo dirigidas hacia la vivienda, que había perdido su brillo original debido a la enfermedad, doña Celeste insistió en presentarme. «Ella es nuestra Margarida», dijo. «No sé qué sería de nosotros sin ella». Cuando el médico me envió de regreso a casa, declarando que ya no había nada más que hacer en el hospital, fue ella quien me dio la fortaleza para seguir luchando. Yvonne, ella no solo se encarga de la casa, sino que también cuida de nuestras almas. La manera en que Margarida lo expresó, con tal afecto en su débil voz, me humedeció los ojos. Yo, que había llegado sola desde el interior, sin nadie en el mundo aparte de un primo lejano que apenas recordaba mi nombre, hallé personas que me recibieron como si fuera parte de su familia, como si ese espacio entre ellos hubiera estado reservado para mí desde siempre. Y así fue como, sin darme cuenta, su casa se convirtió en el hogar que me acogió. Cada tabla del piso, cada puerta que rechinaba, cada ventana que permitía la entrada de la luz dorada del atardecer, todo se integró a mi ser. Cada día que transcurría, agradecía a Dios por haberme dado el valor de tocar a la puerta de aquella casa en la calle de las Acacias, número 28, a pesar del miedo y la soledad que oprimían mi corazón. Pero el destino, mis estimados, a veces tiene planes que ni siquiera imaginamos. Y así fue como el segundo capítulo de mi historia dio inicio en un día lluvioso que jamás olvidaré. Fue una mañana de domingo cuando doña Celeste partió de este mundo. Una mañana hermosa, con aves cantando en el jardín que tanto amaba, como si la naturaleza entera se estuviera despidiendo de ella también. La noche anterior, incluso parecía sentirse un poco mejor. Pidió sentarse en el porche después de la cena. Quiso tomar un poco de té de hierba luisa que yo había preparado. Tomó mi mano y la del don Enrique mientras contemplaba las estrellas. «Ustedes dos son mis estrellas aquí en la tierra», dijo con una sonrisa débil. 17:39. Nunca lo olviden. En la madrugada, escuché un ruido proveniente de su habitación. Era don Enrique llamándome con una voz que nunca antes había escuchado. Quebrada, desesperada. Corrí por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Al entrar en la habitación, él estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo la mano de ella, con el rostro empapado en lágrimas. «Margarida, se ha ido». Jamás olvidaré ese momento. El rostro sereno de ella, como si simplemente estuviera durmiendo. Las manos de don Enrique temblando tanto que apenas lograba sostener las suyas. El silencio pesado que parecía engullir toda la casa. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me acerqué,
Cerré sus ojos con delicadeza y abracé al don Enrique. Él lloró en mi hombro como un niño perdido, los sollozos sacudiendo aquel cuerpo fuerte que parecía haberse vuelto de papel de repente. «Usted no está solo», susurré. «Estoy aquí». Los días que siguieron fueron como caminar dentro de una pesadilla. El velorio, el entierro, la gente llegando con sus palabras de consuelo que no consolaban nada. Don Enrique parecía una sombra de sí mismo, respondiendo automáticamente, agradeciendo las condolencias como si solo estuviera interpretando un papel. Por la noche, cuando todos se habían marchado y la casa finalmente quedó en silencio, lo encontré sentado en el sillón verde que era su favorito, mirando al vacío, sosteniendo uno de los libros de poesía que tanto amaba. «¿Necesita comer algo?», le dije, colocando una bandeja con sopa y pan en. Tenía una mesita tira a su lado. Levantó la mirada hacia mí y mi corazón se contrajo. Jamás había presenciado tanta aflicción concentrada en una sola mirada. ¿Con qué propósito, Margarida? ¿Con qué objeto seguir adelante? Me senté en el suelo, a sus pies, tal como tantas veces me había sentado a los pies de ella cuando declamaba versos en las tardes apacibles. ¿Acaso doña Celeste desearía ver al señor de esta manera? Porque cada día que el señor persiste, es una manera de rendir homenaje al amor que ambos compartieron. No respondió, pero tomó la cuchara y comenzó a sorber la sopa lentamente. Era un comienzo. Durante las semanas subsiguientes, establecí una rutina silenciosa con él. Por la mañana, le preparaba el café antes de que bajara, con el pan recién horneado que sabía que le agradaba. Lo bebía en silencio, a veces logrando esbozar una tenue sonrisa de gratitud. Al concluir el día, al regresar del trabajo, al cual había retomado, porque permanecer en casa solo provoca pensar en ella todo el tiempo, le servía la cena, y permanecíamos sentados a la mesa, en ocasiones en completo silencio, en otras conversando sobre trivialidades del día. Una noche, casi 2 meses después del deceso, me hallaba en la cocina terminando de lavar los platos, cuando escuché un ruido proveniente del salón. Fui a verificar y encontré al señor Henrique sentado en el piso, rodeado de fotografías antiguas esparcidas a su alrededor. Me aproximé lentamente, sin saber si debía interrumpir aquel momento, pero él alzó la vista hacia mí, y por primera vez vislumbré una sonrisa genuina en su rostro. «Margarida, ven a ver. Hallé estas fotos antiguas de Celeste. Observa qué hermosa era». Me senté a su lado en la alfombra y tomé una de las fotografías. Era doña Celeste, joven, quizá con 20 y tantos años, sonriendo a la cámara con un vestido veraniego, con el cabello ondeando al viento. «Esta fue nuestra segunda cita», explicó, con la voz suave por el recuerdo. «Fuimos a un picnic en el parque municipal. Ella trajo una canasta con panecillos que había preparado y recitó poemas de memoria mientras comíamos. Creo que me enamoré de ella en ese preciso instante. Aquella noche fue diferente. Por primera vez, el señor Henrique habló sobre ella sin que el dolor embargara su voz. Contó anécdotas del noviazgo, del matrimonio, de momentos graciosos y tiernos que habían compartido. Y yo escuché cada palabra, atesorando aquellos fragmentos de ella, de ellos, en mi corazón. Cuando ya era muy tarde, recogió las fotos cuidadosamente y se levantó del suelo con un suspiro. «Gracias, Margarida», dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Gracias por quedarte, por cuidar esta casa, de mí». Fue la primera vez que sentí un calor diferente en el pecho cuando tocó mis manos. Un calor que me asustó, que me hizo bajar la mirada, confundida. «No tiene que agradecer, señor Enrique. Doña Celeste era muy importante para mí también». Paulatinamente los días fueron tornándose menos pesados. El dolor seguía presente, por supuesto, pero comenzamos a hallar pequeños momentos de luz entre las sombras, un comentario sobre algo que había ocurrido en su trabajo que me hacía sonreír, una receta nueva que yo experimentaba y él elogiaba. El sol del atardecer entrando por las ventanas del salón, mientras tomábamos café juntos. Comencé a percibir pequeñas modificaciones en nuestra rutina. El señor Enrique empezó a llegar más temprano del trabajo. A veces traía un dulce de la pastelería cercana a la oficina. «¿Por qué te gustan tanto los dulces,
¿Margarida? O un libro que había visto en el escaparate de la librería y pensó que me iba a gustar. Una mañana de sábado me encontraba yo en el jardín, cuidando de los rosales que doña Celeste tanto amaba cuando sentí que alguien estaba detrás de mí. Era él, mirándome con una expresión que no lograba entender. Celeste siempre decía que usted tenía un don especial para las plantas. Se acercó un poco más y comentó que todo lo que usted tocaba florecía. Mis mejillas se colorearon ante ese halago inesperado. Aprendí de mi abuela, allá en el campo. Ella decía que las plantas son como las personas, necesitan cariño y que uno les hable. Él sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos como no lo había visto en mucho tiempo. ¿Y usted les habla a las plantas, Margarida? Sí, Senre. Enrique. Sobre todo a estas rosas. Les cuento cómo me fue en el día, lo que siento. De pronto me callé, dándome cuenta de que había dicho más de lo que debía, pero a él no pareció importarle. Al contrario, se agachó a mi lado y acarició una de las rosas con cuidado. ¿Y qué les ha estado contando últimamente? Nuestras miradas se cruzaron y algo silencioso fluyó entre nosotros. Algo que aceleró mi corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Me da mucha alegría verlo empezar a sonreír de nuevo. Esa noche cenamos juntos como de costumbre, pero algo había cambiado. La conversación era más fluida. Había sonrisas, menos silencios incómodos. Después de la cena, en lugar de retirarse a su despacho, como hacía siempre, me hizo una invitación. ¿Le gustaría escuchar un poco de música conmigo en la sala, Margarida? Acepté, sorprendida y un poco nerviosa. Puso un disco en el tocadiscos. Era música clásica, algo que nunca había escuchado antes, y se sentó en el sillón. Yo me quedé en el sofá, con las manos inquietas en el regazo, sin saber muy bien qué hacer. Esta era una de sus favoritas, comentó cerrando los ojos por un instante. Chopin. Ella decía que era como escuchar la lluvia caer suavemente. La música llenaba la sala con una belleza que me conmovió profundamente. Cuando lo miré de nuevo, me di cuenta de que me observaba. «Usted la extraña mucho, ¿verdad?», pregunté en voz baja. «Todos los días», respondió con sinceridad, aunque dudó un poco. «Últimamente siento que el dolor es diferente, menos asfixiante. Eso es bueno, ¿no es así?» «Sí, Margarida. Y al mismo tiempo a veces me siento culpable por ello». Me levanté del sofá y en un impulso que no pude controlar, me senté en el apoyabrazos de su sillón. «Doña Celeste no querría que usted viviera en la tristeza para siempre. Ella misma me dijo una vez que el amor es libertad, nunca una prisión». Entonces tomó mi mano y la apretó con tanta delicadeza que sentí lágrimas en los ojos. Siempre sabe qué decir, ¿verdad? Siempre sabe cómo calmar mi corazón. Fue en ese momento, escuchando a Chopin en la sala, iluminada solo por una lámpara, que me di cuenta de que algo profundo estaba naciendo entre nosotros. Algo que me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Un domingo, unos meses después, estábamos los dos en la cocina. Yo le estaba enseñando a preparar el pastel de maíz que tanto le gustaba. Ya es hora de que aprenda a desenvolverse un poco en la cocina. Cuando nuestras manos se rozaron sobre el recipiente con la masa, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. «Margarida», pronunció mi nombre de una manera diferente, más suave. «Necesito contarte algo, pero no sé cómo vas a reaccionar». Mi corazón casi se detuvo. ¿Será que me iba a decir que ya no me necesitaba? ¿Que era hora de que buscara otro lugar? ¿Qué sucede, Senner? «Enrique», pregunté, secándome las manos en el delantal, tratando de disimular el temblor que sentía. En los últimos meses, desde que Celeste se fue, ha sido mi fortaleza, mi consuelo, mi faro. Tragó saliva con dificultad, mostrando un evidente nerviosismo. Reconozco que puede parecer prematuro, incluso inapropiado, pero estoy empezando a experimentar algo por ti que trasciende la simple gratitud. Fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Un torbellino de emociones me invadió. Sorpresa, alegría, culpabilidad, temor. «Pero, ¿qué hay de doña Celeste?», fue lo único que logré articular, con la voz apenas audible. Él esbozó una sonrisa dulce y me acarició suavemente el rostro.
¿Recuerdas su último día? Cuando los tres contemplábamos las estrellas desde el balcón. Unió nuestras manos y nos dijo que éramos sus estrellas en la tierra. A veces pienso que quizás lo presentía, que tal vez deseaba que no nos quedáramos solos. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Lágrimas de alivio, de miedo, de un sentimiento que también había ido creciendo sigilosamente en mi interior. No quería, jamás quise faltarle el respeto a su memoria. Confesé entre sollozos. Ni yo tampoco. Margarita, ni yo. Pero creo que el mayor tributo que podemos rendirle es ser sinceros con nuestros corazones. Y mi corazón está comenzando a latir por ti. Esa tarde, sentados a la mesa de la cocina con la masa del pastel olvidada, conversamos durante horas sobre nuestros miedos, nuestras culpas, el futuro, sobre cómo los sentimientos habían comenzado a transformarse gradualmente, casi imperceptiblemente, sobre cómo cada pequeño gesto de afecto había sembrado una semilla que ahora florecía. «No quiero apresurar nada», dijo, sosteniendo mis manos sobre la mesa. «Podemos avanzar con calma, descubriendo juntos este nuevo camino. ¿Qué te parece?» Respiré hondo, clavando mi mirada en aquellos ojos azules que ahora me observaban no ya con tristeza, sino con esperanza. Creo que tal vez esto es lo que la vida nos tenía reservado. Un amor que brotó del cuidado, del respeto, del dolor compartido. El primer beso llegó semanas después, en una apacible tarde de domingo. Fue un beso respetuoso, casi tímido, como el de dos jóvenes que descubren el amor por primera vez. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que él podía oírlo. Empezamos a sentarnos juntos en el balcón durante las noches estrelladas, charlando sobre nuestras vidas, descubriendo facetas del otro que desconocíamos. Le conté sobre mi infancia en el campo, sobre los sueños que tenía de niña, sobre los miedos que arrastraba. Él me habló sobre su juventud, sus años de estudio, la primera vez que vio a Celeste. «Ella siempre será parte de nuestra historia», me dijo una noche, contemplando las estrellas. «No quiero que pienses que estoy intentando reemplazarla». «Lo sé», respondí, acurrucándome más cerca de él. «Cada amor tiene su lugar, su momento. Lo que siento por ti no disminuye el respeto y el cariño que siento por su memoria». Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar el cambio, las miradas curiosas, los comentarios apenas disimulados. «Qué corto ha sido su luto, ¿no? ¿O era la empleada y ahora es...? ¿Qué?» Una tarde, su hermana apareció sin previo aviso. Yvonne, con sus vestidos costosos y su forma de mirar por encima del hombro. Me encontró en la sala, arreglando flores en un jarrón, flores que Enrique me había traído. «Así que los rumores son ciertos», dijo con desprecio. «Conseguiste lo que querías, ¿verdad? Engañaste a mi hermano cuando estaba vulnerable». Sentí que la sangre se helaba en mis venas. Antes de que pudiera responder, oí la voz de Enrique detrás de mí, firme como nunca la había escuchado antes. «No permito que le hables así, Yvonne. No en mi casa, no a la mujer que amo». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras. La mujer a quien amo. Y no fueron palabras dichas en la intimidad, sino como una declaración de resguardo, de consideración. «Enrique, has perdido la razón. Era tu empleada. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué diría Celeste?» Observé sus puños apretarse, aunque su tono se mantuvo sereno. Celeste conocía el alma de Margarida mejor que nadie. Ella sabría que no existe persona más merecedora, íntegra y bondadosa para compartir mi vida. Yvonne salió dando un portazo, prometiendo no volver jamás. Al quedarnos a solas me abrazó con fuerza. «Lo siento mucho», susurró contra mi cabello. «La gente hablará», respondí, escondiendo mi rostro en su pecho. «Dirán cosas horribles sobre nosotros». Se apartó un poco, mirándome a los ojos con una convicción imperturbable. «Que digan lo que quieran. Solo nosotros conocemos la verdad de lo que reside en nuestros corazones». Esa noche, bajo las estrellas del balcón, me propuso matrimonio. No hubo anillo, ni palabras grandilocuentes. Solo un hombre con el corazón roto que halló un nuevo rumbo, y una mujer que nunca imaginó que el destino le depararía tanto amor. Deseo construir una vida contigo, Margarida. Una vida de respeto, compañerismo,
de amor sereno. Nos casamos en una ceremonia sencilla, solo nosotros dos, y unos cuantos amigos que realmente comprendían nuestra historia. Llevaba un vestido celeste, no blanco, ya que no me parecía adecuado, y él, un traje gris que armonizaba con las canas de su cabello. Antes de salir para la ceremonia, me detuve un instante en la habitación que había sido de ellos, de Enrique y Celeste. Contemplé el retrato de ella sobre la cómoda. Había insistido en que permaneciera allí. «Espero que lo apruebes, amiga mía», le susurré a la fotografía sonriente. «Prometo cuidarlo como tú lo harías. Prometo honrar todo lo que me enseñaste». Y así comenzó nuestra vida juntos. No como un cuento de hadas, sino como una historia real, con altibajos, días soleados y días lluviosos, con recuerdos que a veces provocaban lágrimas en sus ojos, pero que aprendimos a recibir con serenidad. Vivimos juntos durante muchos años, años de café compartido por la mañana, de manos que se buscaban en la oscuridad antes de dormir, conversaciones apacibles en el balcón contemplando el atardecer, de un amor que surgió no de una pasión avasalladora, sino de la comprensión profunda del valor del compañerismo, el cuidado mutuo, el respeto. Hoy, a los 80 años, vivo sola en esta misma casa de la calle de las Acacias, la casa que primero fue de ellos, luego fue nuestra, y ahora es solo mía, pero nunca me siento verdaderamente sola aquí. Las paredes guardan todas nuestras historias, todas nuestras risas, todas nuestras lágrimas. Enrique falleció hace 5 años. Fue en un día de primavera, con el jardín lleno de flores como a él le gustaba. Se durmió tranquilo, tomándome de la mano, después de decirme: «Fuiste el regalo que la vida me dio cuando creía que ya no merecía más regalos». Sigo viviendo nuestra rutina. Me levanto temprano, preparo mi café como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar. Cuido del jardín todas las mañanas. Platico con las plantas, que ahora son mis confidentes. Por la tarde, me siento en el balcón en mi mecedora, esa que él mandó hacer especialmente para mí en nuestro 20º aniversario de boda. «Para que tengas donde descansar cuando estemos viejitos», me dijo en aquella ocasión con esa sonrisa que nunca perdió la capacidad de calentar mi corazón. De vez en cuando recibo la visita de jóvenes parejas del barrio que vienen a tomar un té conmigo y a escuchar nuestra historia. Les hablo de Enrique, de su bondad, de su sentido del humor, de su amor por la vida. Les cuento cómo un hombre que había perdido tanto fue capaz de encontrar la felicidad de nuevo en el lugar más inesperado. Les digo que el amor verdadero no se busca, se encuentra, y que a veces las historias más hermosas nacen de las circunstancias más difíciles. Y mientras les hablo, siento que Enrique está presente, sentado a mi lado en el balcón, observando el atardecer conmigo, compartiendo el silencio y la paz de este amor que trasciende el tiempo y la distancia. Un amor que me enseñó que la vida es un regalo precioso, que cada día es una oportunidad para amar y ser amado, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia un futuro mejor. Porque el amor, como las estrellas, siempre brilla, incluso cuando no podemos verlo. Siempre está ahí, esperando a ser descubierto, esperando a iluminar nuestras vidas con su magia y su belleza. Y yo, afortunada de haberlo encontrado, sigo viviendo cada día con la certeza de que nuestro amor perdurará para siempre en el jardín de mis recuerdos. La historia sorprende a muchos. A menudo me miran con incredulidad cuando la cuento. «¿Cómo es posible, doña Margarida? ¿Usted era la empleada y luego se casó con su patrón?», me preguntan, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Yo simplemente sonrío, balanceándome suavemente en mi silla. La vida rara vez sigue los caminos que prevemos, mis queridos. A veces, el afecto florece donde menos lo esperamos. Recuerdo una tarde, sentada justo aquí, dedicándome a bordar un mantel. Mis dedos ya no poseen la misma agilidad, pero aún disfruto manteniendo mis manos ocupadas. En una ocasión, una joven vecina me interrogó: «Doña Margarida, ¿nunca sintió, no sé, como si viviera allí a la sombra de la primera esposa de su marido? ¿Nunca experimentó celos hacia ella?». Su pregunta me tomó por sorpresa,
aunque no me ofendió en absoluto. Era una curiosidad comprensible, especialmente viniendo de alguien tan joven. Dejé mi bordado sobre mi regazo y dirigí mi mirada hacia el retrato que adorna la sala. Una fotografía donde aparecemos los tres, tomada poco antes de que Celeste nos dejara. Estábamos en el jardín, ella sentada en una silla, Enrique y yo de pie a su lado, todos sonriendo, a pesar de las circunstancias. Nunca, mi niña. ¿Sabes por qué? Porque el cariño que Enrique sentía por Celeste no competía con el cariño que llegó a sentir por mí. Eran amores distintos, nacidos en diferentes etapas de su vida. Uno no disminuía al otro. Hice una pausa, buscando las palabras precisas para explicar algo tan intrincado de una manera sencilla. Mira, cuando Celeste estaba enferma, me confió algo que jamás he olvidado. Estábamos solas, yo acomodando las almohadas a su alrededor en la cama, cuando tomó mi mano y me dijo: «Margarida, el corazón es como un jardín. Hay espacio para diversas flores y cada una posee su propia belleza». En ese momento no comprendí completamente el significado de sus palabras. Hoy lo entiendo a la perfección. La joven parecía estar reflexionando profundamente sobre mis palabras. Pero, ¿no le resultaba extraño vivir en la misma casa? ¿Usar las cosas que le pertenecían a ella? Sonreí ante la inocencia de su pregunta. Al principio sí. Había rincones de la casa que parecían seguir perteneciendo a ella. El lado de la cama donde dormía, que permaneció vacío durante meses, incluso después de que comenzáramos a acercarnos. El tocador con sus perfumes, que Enrique no se atrevió a quitar. Pero, gradualmente, fuimos creando nuestros propios espacios, nuestras propias memorias. En ese instante recordé un momento especial y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabes qué hizo Enrique el día que me propuso matrimonio? Me llevó al cuarto que había sido de ellos, abrió la puerta y me dijo: «Este cuarto guardó un gran amor. Ahora guardará otro, si aceptas». Y entonces, juntos, cambiamos la disposición de los muebles. Pintamos las paredes de un color diferente. Compramos una colcha nueva, no para borrar el pasado, ¿entiendes? Sino para demostrar que estábamos listos para escribir un nuevo capítulo. La muchacha suspiró, cautivada por la historia. «Usted tuvo mucho valor, doña Margarida». «No fue valor, hija mía. Fue amor. Y el amor verdadero nos impulsa a superar temores que ni siquiera sabíamos que teníamos. En días como hoy, cuando el viento agita las cortinas de la misma manera que lo hacía en aquellas tardes en que nos sentábamos juntos a leer, casi puedo sentir su presencia, la de Celeste, con su sonrisa serena y sus ojos sabios. La de Enrique, con sus manos grandes que sostenían las mías como si fueran de porcelana. A veces, los vecinos más antiguos me preguntan si no he pensado en vender la casa, mudarme a un lugar más pequeño, más adecuado para una señora de mi edad. Siempre contesto con una sonrisa y un ligero asentimiento. Esta morada es tan parte integral de mi ser como yo lo soy de ella. Cada rincón alberga una narrativa. ¿Cómo podría abandonar un legado tan vasto de recuerdos? En nuestra alcoba, que antaño les perteneció, luego a nosotros, y ahora únicamente a mí, conservo aún el arcón de madera, donde Enrique resguardaba las misivas que Celeste le enviaba durante su noviazgo. Adyacente a este, en otro cofre idéntico, yacen las cartas que él me dedicó durante los años que compartimos. Fue una revelación descubrir, tras su partida, que tenía la costumbre de redactarme breves epístolas, a veces apenas unas líneas, y atesorarlas en su despacho. Las hallé en un cajón cerrado con llave, meticulosamente organizadas por fecha. La primera databa de una semana después de nuestro primer beso. «Margarita, hoy he notado que posees una pequeña marca detrás de la oreja izquierda. ¿Cómo es posible que nunca lo haya advertido antes? ¿Acaso transcurrieron años sin que realmente te observara? Ahora anhelo descubrir cada detalle, cada secreto que guardas. Tu H. Esta casa presenció el florecimiento y la maduración de nuestro amor. También fue testigo de nuestras desavenencias, porque sí, discutíamos como cualquier pareja común. Él era obstinado como una mula vieja, sobre todo en lo concerniente a su salud.
¿Cuántas veces me vi en la necesidad de prácticamente obligarlo a visitar al médico cuando la tos persistía? Y yo, bueno, siempre fui presa de los celos hacia las jóvenes secretarias que trabajaban con él. «Son tonterías tuyas», solía decir, besando mi frente. Mi corazón tiene dueña desde hace mucho tiempo. Rememoro una discusión seria que tuvimos algunos años después de casarnos. Yo deseaba renovar la cocina, transformarla por completo, modernizarla. Él se resistía, argumentando que estaba bien tal como estaba. «Esta cocina tiene tu historia, Margarita», insistía. «Demasiada historia a veces sofoca, Enrique», replicaba yo, dolida al pensar que pretendía mantener la casa exactamente como era en tiempos de Celeste. Permanecimos 3 días apenas dirigiéndonos la palabra, hasta que una noche irrumpió en la cocina, donde yo preparaba la cena. En silencio. Depositó un sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté sin abrirlo. «Míralo tú misma». En su interior había bocetos, planos, ideas para una cocina nueva. Él había contactado a un arquitecto, mostrado referencias, pensado en cada detalle. «¿Por qué cambiaste de opinión?», pregunté confundida y conmovida. «Porque tenía razón. Necesitamos honrar el pasado, pero también construir nuestro propio presente. Esta es nuestra casa ahora, Margarita, nuestra historia». Fue así como aprendimos a equilibrar los recuerdos con la vida que edificábamos juntos. Nunca intentamos borrar a Celeste de nuestras vidas. Por el contrario, preservábamos su memoria con cariño. Cada año, en el aniversario de su fallecimiento, íbamos juntos al cementerio a llevar flores. Enrique siempre elegía lirios blancos, sus favoritos, y yo llevaba margaritas, porque así fue como él me llamó en nuestro primer encuentro, como la flor. Cuando cumplimos 25 años de casados, organizamos una pequeña celebración aquí mismo, en el jardín. Invitamos a los pocos amigos que comprendían y respetaban nuestra historia. Durante el brindis, Enrique pronunció algo que jamás olvidaré. «Agradezco a Dios por haberme concedido no uno, sino 2 grandes amores en la vida, porque solo quien ha amado verdaderamente una vez puede comprender el milagro que es encontrar el amor nuevamente». Recuerdo alzar la vista al cielo en aquel instante, salpicado de estrellas, y pensar que Celeste estaría sonriéndonos. Los años fueron transcurriendo. Envejecimos juntos. Fuimos testigos de la transformación del mundo a nuestro alrededor. Los automóviles reemplazaron a las carretas en las calles. Los televisores llegaron a las casas vecinas. El barrio fue creciendo, modernizándose. Pero dentro de casa manteníamos nuestro ritmo tranquilo, nuestra rutina sencilla. Enrique se jubiló, y finalmente lo tuve en casa todo el día. Aprendí que el afecto también implica tolerancia, y bastante, sobre todo cuando él decidió que su nuevo pasatiempo sería la carpintería, inundando el patio trasero con herramientas y trozos de madera. A cambio, obtuve bellos estantes hechos a mano para mis libros. Con el avanzar de los años, los roles comenzaron a invertirse. Ahora era yo quien lo cuidaba cuando su salud empezó a deteriorarse. De la misma forma en que alguna vez atendí a Celeste, ahora ayudabas a Enrique con sus medicamentos, su aseo personal y los ejercicios que el médico le había recomendado para sus articulaciones adoloridas. Una noche, 2 años antes de su partida, estábamos sentados en el porche, como era costumbre. Él tomó mi mano y me dijo: «¿Sabes qué es curioso, Margarita? La vida da giros tan inesperados. Cuando te contraté hace tantos años, eras tú quien iba a cuidar de mi primera esposa. Ahora eres tú quien me cuida en mi vejez. Y lo haría una y otra vez». Respondí sin dudar. Cuidar de quienes amamos no es un sacrificio, sino un privilegio. Él sonrió de esa manera que siempre aceleraba mi corazón, incluso después de tantos años. Nunca imaginé que al cuidar de mi casa, terminarías cuidando también de mi corazón. Durante sus últimos meses de vida, cuando ya estaba bastante débil, pasábamos horas en la cama tomados de la mano, recordando nuestra historia. Cómo nos fuimos acercando poco a poco tras la partida de Celeste. El primer café que compartimos en el porche. Ya no como jefe y empleada, sino como 2 corazones solitarios buscando consuelo. Nuestro primer beso, tímido y respetuoso. La primera vez que dormimos juntos después de casarnos.
como si fuéramos dos jóvenes inexpertos, descubriendo el amor por primera vez. «Me diste una segunda oportunidad de ser feliz, Margarita», susurró una noche, con la voz ya debilitada. Una segunda oportunidad que no sabía que merecía. Cuando él se fue, no fue una sorpresa. Fue como si hubiera acordado con Dios el momento exacto para partir. Estaba en paz, sereno. Sostuve su mano hasta su último aliento, agradeciendo en silencio por los años que tuvimos juntos. El duelo esta vez fue diferente para mí. Ya no sentía ese dolor desesperado que vi en los ojos de Enrique cuando Celeste se fue. Era un dolor maduro, un vacío que coexistía con la gratitud por todo lo que vivimos. Durante los primeros meses, hablaba con él por la casa como si aún estuviera aquí. «Enrique, hoy las rosas están hermosas, o el café está como te gusta, fuerte y sin azúcar». Hasta el día de hoy a veces me sorprendo haciéndolo, sobre todo en las mañanas de domingo, que eran nuestras favoritas para quedarnos en casa. Solo nosotros dos. Ahora, en esta edad avanzada, tengo tiempo para reflexionar sobre la vida que he tenido. Nunca imaginé cuando salí del interior con apenas una maleta, y mucho miedo que el destino me reservaría una historia así. Una historia de dos amores tan diferentes y tan importantes. Celeste me enseñó sobre la dignidad frente al sufrimiento, sobre cómo el amor puede permanecer intacto incluso cuando el cuerpo falla. Enrique me mostró que el corazón tiene una capacidad increíble para reconstruirse, para encontrar nuevos caminos, incluso después de la pérdida más profunda. Y yo, bueno, creo que mi lección fue sobre la paciencia, sobre cómo dejar que las cosas sucedan a su debido tiempo, sin forzar ni exigir, sobre cómo la vida tiene sus propios planes para nosotros, muchas veces mejores que aquellos que soñamos. Cuando miro esta casa ahora, veo capas y más capas de historia. La casa que fue construida por una joven pareja llena de sueños. La casa que acogió la enfermedad y la despedida. La casa que fue testigo silencioso del comienzo de un nuevo afecto. La casa que presenció cómo envejecíamos juntos, uno al lado del otro. Las arrugas apareciendo, el pelo volviéndose blanco, pero los corazones manteniéndose jóvenes. La gente me pregunta si me siento sola ahora. ¿Cómo podría ser eso? Tengo las memorias, tengo las cartas, fotografías en las paredes que relatan nuestra historia, y sobre todo, tengo la certeza de que fui amada profundamente. 2 veces, de maneras distintas, pero ambas igual de verdaderas. Me siento aquí en mi mecedora, cerca de la ventana donde la luz entra suavemente al final de la tarde, la misma luz que iluminó tantos capítulos de mi vida. Bordo, leo, recibo visitas, cuento y vuelvo a contar nuestra historia a quien quiera escucharla. Jamás imaginé que cuidando el dolor de otra mujer, encontraría al hombre que me cuidaría hasta el final de sus días. Me gusta decirlo. No fue un cuento de hadas, fue la vida real. Con dolores, pérdidas, alegrías, descubrimientos, con cuidado, respeto y amor verdadero. Quiero agradecerles a ustedes que se quedaron hasta aquí escuchando la historia de una anciana. Espero que algo de lo que conté haya tocado sus corazones. Le agradezco a Dios por la oportunidad que tuve de conocer y cuidar al señor Enrique, de compartir tantos años al lado de un hombre tan bueno, íntegro, tan amoroso. ¿Saben, mis queridos? Si hay una lección que aprendí en todos estos años, es que la vida raramente sigue el camino que planeamos. A veces nos lleva por desvíos que parecen dolorosos, incomprensibles, pero si tenemos paciencia, si mantenemos el corazón abierto, descubrimos que esos desvíos nos llevan exactamente hacia donde necesitábamos estar. El amor tiene muchas caras, muchas formas. No importa la edad, no importan las circunstancias. Cuando llega, necesitamos tener la valentía de abrir la puerta y dejarlo entrar, aunque venga en un empaque diferente al que esperábamos. Y recuerden siempre, cuidar de quien amamos no es una carga, es un privilegio. Cada momento de cuidado, cada gesto de atención, cada palabra de consuelo que le ofrecemos a alguien, es una forma de amor que permanece mucho más allá de nuestro tiempo, aquí en la tierra. Gracias por escucharme.
por permitir que mi historia viva a través de ustedes y que Dios bendiga a cada uno con un amor que rebose, sane, que transforme, como el amor que tuve la bendición de vivir. Sí,